Clase de los instrumentos industriales. Los instrumentos de medición y control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. Se considerarán dos clasificaciones básicas. La primera, relacionada con la función del instrumento, y la segunda con la variable del proceso. Este modo de clasificarlos no es necesariamente el único, pero se considera bastante completo. Dentro de su función o en función del instrumento, estos pueden ser instrumentos ciegos, instrumentos indicadores, instrumentos registradores, detector o elementos primarios, llamados sensores también, transmisores, transductores, convertidores, receptores, controladores y el elemento final de control. En la imagen se muestran algunos instrumentos ciegos. Estos son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como presostatos y termostatos, interruptores de presión y temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable, ya que solo ajustan el punto de disparo de interruptor o conmutador al cruzar la variable el valor seleccionado. Son también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación. Los instrumentos indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en la cual puede leerse el valor de la variable. Según la amplitud de la escala, se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos. Los instrumentos registradores trazan continuamente o por puntos la variable de instrumentación. Las gráficas que producen suelen ser circulares, rectangulares o en forma de rollo, según se acoplen al proceso que registran. Los registradores de gráfico circular suelen tener el gráfico de una revolución en 24 horas, mientras que los gráficos rectangular la velocidad normal del gráfico es de unos 20 milímetros por hora. Los elementos primarios están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. Por ejemplo, en los elementos primarios de temperatura de bulbo y capilar, el efecto de la variación de presión del fluido que lo llena y los de termopar se presenta una variación de fuerza electromotriz. Los transmisores captan la variable del proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen de 3 a 15 psi, o sea, a 15 libras por pulgada cuadrada máximo, o en electrónica de 4 a 20 miliamperios de corriente continua o digital. La señal neumática de 3 a 15 psi equivale a 0,206 a 1,033 bar, por lo cual también se emplea la señal en unidades métricas de 0,2 a 1 bar. Asimismo, se emplean las señales electrónicas de 1 a 5 miliamperios de corriente continua, de 10 a 15 miliamperios cc y de 0 a 20 miliamperios cc. Si bien la señal normalizada generalmente es de 4 a 20 miliamperios cc, la señal digital es la más ampliamente utilizada y es apta directamente para las comunicaciones, ya que utiliza protocolo estándar. Los transductores reciben una señal de entrada en función de una o más variables o cantidades físicas y las convierten modificadas o no en una señal de salida. Son transductores un relé, un elemento primario, un transmisor,
un convertidor de presión de proceso a intensidad, o sea, PP ahí, o un convertidor de presión de proceso a señal neumática, PPP. Los convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática de 3 a 15 psi o electrónica de 4 a 20 miliamperios cc, procedente de un instrumento, y después de modificarla envían la señal resultante en forma de señal de salida estándar. Un ejemplo es un convertidor PI, o sea, de señal de entrada neumática a señal de salida electrónica. Un convertidor IP, señal de entrada eléctrica a señal de salida neumática. Este es último término en general y no debe aplicarse a un aparato que convierta una señal de instrumentos, tal como se muestra en la imagen. Tenemos los dos ejemplos mencionados. Los receptores reciben la señal procedente de los transmisores y la indican o registran. Los receptores controladores envían una señal de salida normalizada a los valores ya indicados, o sea, de 3 a 15 psi en señal neumática o de 4 a 20 miliamperios de corriente continua en señal electrónica, que actúan sobre el elemento final de control. Los controladores comparan la variable controlada, o sea, presión, nivel, temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital procedente de un transmisor. El elemento final de control recibe la señal del controlador y modifica el caudal de fluido o agente de control. En el control neumático, el elemento suele ser una válvula neumática o un servomotor neumático que efectúa su carrera completa de 3 a 15 psi, o sea, de 0,2 a 1 bar. En el control electrónico, la válvula o el servomotor anteriores son accionados a través de un convertidor de intensidad a presión, IP, o señal digital a presión, que convierte la señal electrónica de 4 a 20 miliamperios cc, o digital neumática de 3 a 15 psi. En el control eléctrico, el elemento suele ser una válvula motorizada que efectúa su carrera completa accionada por un servomotor eléctrico. Las señales neumáticas de 3 a 15 psi o 2,02 a 1 bar o 0,2 a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, y en electrónica de 4 a 20 miliamperios cc. Permiten el intercambio entre instrumentos de la planta. No ocurre así en los instrumentos de señal de salida digital, tales como transmisores o controladores, donde las señales son propias de cada suministrador. En función de la variable del proceso, los instrumentos se pueden clasificar correspondientemente o específicamente al tipo de las señales medidas, siendo independiente del sistema empleado en la conversión de la señal de proceso. De este modo, un transmisor electrónico digital de temperatura de tipo bulbo y capilar es un instrumento de temperatura a pesar de que la medida se efectúa convirtiendo las variaciones de presión del fluido que llena el bulbo y el capilar. El aparato receptor de la señal electrónica o digital del transmisor anterior es un instrumento de temperatura. Si bien, al ser receptor electrónico digital, lo podríamos considerar instrumento de presión, caudal, nivel o cualquier otra variable, según fuera la señal medida por el transmisor correspondiente. Un registrador potenciómetrico puede ser un instrumento de temperatura, de conductividad o de velocidad, según sean las señales medidas por los elementos primarios del termopar, electrodos o dínamo. Asimismo, esta clasificación es independiente del número y tipo de traductores existentes entre el elemento primario y el instrumento final. Así ocurre en el caso de un lazo de control de nivel compuesto por un transmisor digital de nivel, un receptor controlador con salida de 4 a 20 miliamperios cc, un convertidor de intensidad presión IP que transforma la señal de 4 a 20 miliamperios cc a neumática de 3 a 15 psi y la válvula neumática de control. Todos estos instrumentos se consideran de nivel.
Por ejemplo, tenemos instrumentos de medida de caudal para medición por principio electromagnético, ultrasónico, de área variable, de pistón rotativo, de platina de orificio y coriólisis, pues disponibles para comunicaciones HAR, Profibus PA y Profibus DP. Instrumentos para medición de nivel por sonda capacitiva, ultrasonido y radar, disponibles para todas las aplicaciones de medición de nivel de sólidos, líquidos y pastas. La familia C-Trans-P nos muestra una gama amplia, completa de aparatos para la medida de presión, presión diferencial, presión absoluta, caudal y nivel, para múltiples aplicaciones, incluyendo materiales especiales para aplicaciones exigentes, rango de medida de 1 milibar a 400 bar, presiones nominales hasta de 420. También se tienen elementos, sensores y transmisores de temperatura con protocolo de comunicación HAR y Profibus. Transmisor montable sobre la cabeza del sensor, disponible con conexión sanitaria. Asimismo, se poseen instrumentos de medida para densidad y peso específico, como el densitómetro electrónico con pantalla LCD del laboratorio de la serie FAJA, que permite equilibrio analítico de la gravedad específica. Instrumento de humedad y punto de rocío de la empresa HANA. Se trata de un medidor de temperatura, humedad relativa y punto de rocío. Su sonda de humedad relativa dispone de un microchip interno para la memorización de los datos de calibración. Este termohigrómetro consiste en medidas rápidas y fiables en cualquier condición, incluso en lugares húmedos y oscuros, gracias al especial microchip interno. La sonda HR de dotación HI 70602 es capaz de memorizar los datos de calibración. O medidores de viscosidad, que son instrumentos de medición para determinar la resistencia, también denominado como viscosidad de diferentes líquidos. Los medidores de viscosidad se usan principalmente en aplicaciones de laboratorio. Para asegurar que los sistemas de ventilación y aire acondicionado funcionen perfectamente, los caudales volumétricos deben definirse correctamente en todo el sistema. Por lo tanto, hay que medir el caudal volumétrico y la velocidad del aire. En la imagen se muestra instrumentos de medida de velocidad como el tacómetro y la medición y análisis de velocidad de aire en los ductos o conductos de ventilación. Instrumentos de medida de pH. Medidor portátil de grado industrial con USP, instrumento impermeable de alta gama que mide conductividad eléctrica, resistividad, cloruro de sodio, sales y temperatura. O para medir frecuencias tenemos el frecuencímetro, así como para aquellos instrumentos de medida para fuerza o instrumentos de medida de turbidez. En este caso tenemos un medidor de cloro y turbidez. Existen diversas más medidas y más instrumentos que permiten medir dichas variables. Por ahora, simplemente les dejo una imagen en donde aparecen alguna serie de instrumentos de medida para presión, la cual pueden encontrar en la página www.pc-iberica.es, instrumentos de medida.